Buenos días, jóvenes. Hoy nos toca hablar de química. Vamos a ver lo que es la materia, algunos conceptos básicos que ustedes tienen ya, ¿no? Vamos a empezar por definir qué es química. Química es la ciencia. La química es la ciencia natural que se encarga de estudiar a la materia, sus componentes, su estructura, ¿ok? También las transformaciones que tiene esta materia, ¿sí? A ver, siguiendo con la clase, vamos a hablar lo que es la estructura del átomo. ¿Ok? Primero una pequeña definición de lo que es átomo. Átomo viene de dos palabras. A, sin, tomo, división. Es la porción de la materia más pequeña que conserva sus propiedades y estructura y mantiene en equilibrio a esta materia. ¿Ok? Estructura. Zona nuclear contiene los protones y neutrones. Zona extranuclear contiene los electrones. Esto ya sabemos. Protones positivo, neutrones no hay carga, electrones negativo. La suma de protones, neutrones y electrones me da las partículas fundamentales. Los nucleones de núcleo se encuentran los protones y los neutrones. ¿Ok? La zona extranuclear, otra vez, contiene a los electrones y el núcleo, protón y neutrón. En el cuadro de abajo van a ver ustedes ahí algunos valores, ¿ok? El electrón fue descubierta por Thomson, el protón Rutherford, neutrón Chadwick, ¿ok? Oye, se pregunta examen, ¿ah? Eh, Ahí tenemos la masa y las cargas. En gramos y en numa la masa y las cargas en valor absoluto y relativo. ¿Sí? Por favor, apréndanse las carguitas ya. Esto es importante porque en las preguntas que están al final les va a servir. ¿Sí? Entonces, empezamos por definir materia. Es toda realidad objetiva y única que constituye el universo. Ustedes saben, ¿no? Tiene masa, tiene extensión, tiene volumen, tiene varias características. Siempre hemos dicho que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen como características principales. Ahora, su existencia es independiente en otros sentidos. Quiere decir que la materia existe, podamos o no podamos verlo o sentirlo. ¿Ok? La materia se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son de composición fija, quiere decir que ya está predestinado, se forma a través de elementos y compuestos. Los elementos los conocemos, ¿no? Todos los elementos de la tabla periódica. Los compuestos son la unión de estos elementos. Pueden ser compuestos binarios, ternarios, cuaternarios y así sucesivamente, ¿verdad? Ahí tenemos compuesto. El compuesto este de acá es el sulfato de, no, perdón, el ácido sulfúrico, el cloruro de sodio. Las mezclas de composición variable pueden ser homogéneas, heterogéneas. Esto ya lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿cierto? Las homogéneas presentan una sola fase, por eso no se puede ver sus componentes. Las heterogéneas presentan de 2 a más fases, ¿ok? Por eso que sus componentes se pueden vislumbrar, se pueden ver. Estados de la materia. Ahí pueden ver 5 estados de la materia. Sí, profesor, 5. Sí. En un principio se conocía sólido, líquido, gaseoso. Un tiempo después se habló del plasma. Ahora, recientemente, unos años atrás, se habla del condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ya? El sólido, ustedes saben que sus partículas están muy fuertemente unidas unas a otras. La fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión. En el líquido, no. La fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Cuando queremos ingresar dentro de una piscina con agua, podemos desplazar al líquido. No es igual con el sólido, ¿cierto? La verdad, un clavado en una piscina sin agua te rompe la crisma, ¿verdad? El gas.
En el gas ocurre lo contrario, la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción, donde las moléculas de dicho gas están en un estado caótico, tienden a expandirse, tienen mucha energía. En el caso del plasma, es un gas ionizado, quiere decir que ha perdido o ha ganado electrones, donde los átomos que lo componen se han separado de los electrones, ¿ok? Quiere decir que se han ionizado. Podemos encontrar esto en los astros, ¿cierto? El Sol, las estrellas, los cometas. En el condensado de Bose-Einstein, un tal físico indio, no tengo el nombre ahorita, ¿qué dijo? Que son partículas indistinguibles a temperaturas menor a 0 grados centígrados. Puedes ver ahí, menor a 0 grados centígrados, que ocupa el mismo espacio. ¿Ok? Ustedes sabían que una de las propiedades de la materia era que ninguna materia puede ocupar el espacio de otra, ¿cierto? En este caso no. Se ha podido comprobar que en el condensado de Bose-Einstein, a ciertas temperaturas, un gas a ciertas temperaturas menor a 0 grados centígrados puede ocupar el mismo espacio que otro tipo de materia. ¿Ok? Vamos a hablar de las fases de la materia. Nosotros conocemos, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. ¿Ok? Y es lo que dijimos hace un rato, ¿cierto? Donde el sólido su volumen es definido, el líquido también, el gaseoso es variable el volumen. La forma del sólido definido, del líquido y el gaseoso es variable, va a tomar la forma del recipiente que lo vaya a contener. Son compresibles, obviamente el sólido no se puede comprimir, el líquido tampoco se puede comprimir. El único que se puede comprimir acá es el gaseoso. ¿Te acuerdas? Un balón con gas propano entra por compresión a todo ese gas, ¿ok? Ahora, el estado plasmático, como dijimos hace un rato, está a altas temperaturas, más de 10.000 grados centígrados. Son átomos ionizados, ¿ok? Hablamos de los astros, ¿ok? Son átomos que están ionizados, han perdido o han ganado electrones. Ahí te dejo algunos ejercicios. A ver, a la hora de vernos por la videoconferencia me vas a decir las respuestas, ¿ok? Método científico. Para hacer el método científico tenemos 4 etapas, ¿cierto? La observación, la hipótesis, la experimentación y la última que es las conclusiones, que te va a dar origen a tu teoría o a una ley o a tu tesis, ¿ok? La ciencia, ustedes saben que la ciencia es eh, cómo nosotros podemos comprender el mundo que nos rodea. Para eso nos sirve la ciencia, ¿ok? Y a través de este método científico nosotros vamos a poder resolver problemas, básicamente, ¿ok? La observación viene a través de un planteamiento de un problema, ¿ok? Ese planteamiento de problema, para poder resolver ese problema, tengo que hacer mi formulación de hipótesis, las posibles respuestas a ese problema. Pueden ser verdaderos, no, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero el asunto es explicar el problema, ¿ok? Y después vamos a hacer la experimentación de mi hipótesis. Voy a experimentar mi hipótesis. Si me sale bien, voy a tener una conclusión buena. Y si me sale mal, evidentemente mi conclusión va a ser fallida. ¿Sí? Y si tengo buenas conclusiones, voy a formar leyes y teorías. ¿Ok? Ramificaciones de la química. La química se divide en química general, química descriptiva, química analítica y química aplicada. La química general tiene que ver con los principios teóricos que explican el comportamiento de la materia y la energía. ¿Ok? La química descriptiva básicamente ve la composición, propiedades de distintas sustancias. Si es químico inorgánica, va a estudiar los componentes que no tienen carbono, que no tienen enlaces de carbono. Si es química orgánica, va a estudiar
al carbono. ¿Ok? La química analítica va a ver la composición y la cantidad de determinada materia. Si es cualitativa, va a tener que ver con las cualidades, cómo está conformado una cierta sustancia o cierto compuesto. La cuantitativa, obviamente, la cantidad de dicha sustancia. El H2O, agua. ¿Cuál es su atomicidad? 3 átomos, ¿cierto? Va a ver lo que es la cantidad. La química aplicada es donde la química tiene relación con otras áreas que van a sustentar al estudio de la química. La bioquímica son cómo los elementos químicos interactúan en un ser vivo. La física química tiene que ver con el movimiento. La geoquímica, cómo está compuesto el subsuelo, el suelo. La astroquímica, la composición de los astros, estrellas, ¿ok? La agroquímica tiene que ver con la agricultura, ¿cierto? Insecticidas, no sé, preservantes. La mineralogía habla obviamente de los minerales, ¿verdad? En estas materias, estas aplicaciones se basan en la química para hacer sus estudios. La nomenclatura química, y ustedes ya saben, es para nombrar, ¿verdad? Para nombrar lo que es la química inorgánica y la nomenclatura de la química orgánica. Hay ciertas reglas que se van a seguir. Bueno chicos, para terminar acá tenemos las magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Ok, acá lo que tenemos que hacer es repasar un poquito esto, ya conocer la magnitud, la unidad y el símbolo de las unidades básicas y también de las unidades derivadas. Ok, ya nos vemos a la hora de la clase. Buenas noches.